Buenas tardes, tengan todos ustedes, amados hermanos, amigos que vienen por primera vez. ¿Por qué no nos ponemos de pie para orar al Señor? Darle gracias por su misericordia, por su amor, por su paciencia, pero sobre todo por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario por ti y por mí. Amado Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús por tu palabra, Señor. Padre, en esta tarde deseamos de todo nuestro corazón que tú puedas hablar a nuestro entendimiento, Señor. Entrar en nuestro corazón, Señor. Padre, te doy gracias, Señor, porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros. Has sido bueno con cada una de las personas, no solo las que escuchan a través de la transmisión, sino de las que están aquí presentes. Has sido bueno con ellos al grado, Señor, que tú les has dado un día más para considerar sus caminos, Señor, para poder arrepentirse, Señor, y para poder conocer tu gloria. Amado Padre, te damos gracias por la bendición que tenemos de el poder tener un lugar donde poder hablar de tu palabra, Señor, donde poder escuchar tu voz. Padre, te doy gracias por todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Tomen su asiento, amados hermanos, por favor, y abramos nuestra Biblia en el libro del Éxodo, en el capítulo 29, y vamos a ubicarnos en el verso 28. Vamos a leer hasta el 42, 4 versículos que son muy esenciales para poder nosotros vivir de una manera santa y agradable delante de Dios. Querido amigo que vienes por primera vez, querido amigo que vienes quizás turbado, que no has conocido el gozo de la salvación, yo te invito, Señor, yo te invito, joven, Señor, adulto, mayor, que consideres tu vida, porque en breve, dice la Escritura, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto viene el juicio. Entonces en aquel día no habrá una prórroga y no podrás decir jamás al Cordero de Dios que no te dio oportunidad, sino al contrario. Terminarás quizás avergonzado, aterrorizado al haber menospreciado tal sacrificio. Dice de esta forma, verso 38, esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año. Cada día continuamente ofrecerás uno de los corderos por la mañana, y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, en el verso 40, con cada cordero 1/10 parte de un efa de flor de harina amasada con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación la 1/4 parte de un hin de vino. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, verso 41, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros ahí. Entonábamos un canto al inicio que dice: digno es el Cordero, algo así va, que inmolado fue, que inmolado está. Estamos hablando de aquel sacrificio que ocurrió hace alrededor de 2000 años, un poco más, por ti y por mí, un sacrificio que vino con el propósito de expiar los pecados. Y es importante que tú consideres una cosa: tú necesitas ser expiado de tus pecados. Tú necesitas conocer realmente a Dios. Tú necesitas ya quitar la hipocresía, porque tu misma conciencia dice o determina a dónde vas a ir si tú murieras en esta tarde. Y es de temer, hermanos. Tenemos en nuestras manos un libro santo, un libro que podría venir siendo un manual para que nosotros podamos conducir nuestras vidas. Y en este libro santo quedaron marcadas no solamente
con la sangre del Cordero, sino con la sangre de muchos mártires que dieron su vida para que tú tuvieras ese libro y tuvieras esa dirección de parte de Dios para poder conducirte en esta vida. Aquí tienes el testimonio del Cordero Pascual. Aquel Cordero que fue sacrificado, aquel Cordero sin mancha, aquel Cordero sin culpa, para poder limpiar tus pecados, tú que eres muy iracundo, tú que tienes mucha soberbia, tú que eres muy fornicario, que te deleitas viendo cosas incorrectas, tú que te drogas o que te alcoholizas. No estoy juzgando a nadie, yo estoy diciendo lo que nace de tu naturaleza. Si alguno aquí tiene tantita sensatez, podría levantarse de la silla y decir, tienes razón, la verdad yo soy todo eso. Y es que somos eso sin el sacrificio del Cordero. Nosotros somos todo eso y cosas peores, al grado que han habido por generaciones miles de personas que han hecho cosas abominables a Dios, no solamente porque fueron a consultar a un brujo, no solamente porque fueron y engañaron a su esposa o a su esposo, no solamente porque usaron de métodos anticonceptivos para evitar la creación de Dios, y muchos métodos que ha utilizado el hombre. Hermanos, son cosas abominables de las cuales tú y yo fuimos partícipes alguna vez, o quizás tú en este momento estás participando de eso, y lo único que te arroja esa conciencia que puso el Señor. Quiero abrir un paréntesis, esa conciencia es la corte terrenal más alta aquí en la tierra. Esa es la que te acusa, la que te defiende, la que aboga por ti, la que te reprueba totalmente. Cuando tú haces algo incorrecto, tu conciencia te dicta, te dice, oye, no estás haciendo lo que es correcto. No es bueno que mires a la mujer de tu prójimo y la codicies, eso no es correcto, no se debe de hacer. Y hay algunos que su conciencia ha llegado a tal grado de maldad que se ha cauterizado, al grado de que pueden estar haciendo lo malo, pueden tatuarse todo el cuerpo, pueden vivir de una forma profana, odiando al Señor, viviendo de una forma pecaminosa, y simplemente ellos no les importa, ellos lo disfrutan, ellos son felices así. Si tú te acercas y les dices, oye, si estás mal, ellos te van a decir, no me importa, yo soy feliz así. Ok, su conciencia ya se cauterizó. Pero yo creo que muchos de ustedes que están aquí todavía tienen esa conciencia diciéndoles lo que es lo bueno y lo que es lo malo. Entonces, para eso fue el sacrificio de Cristo en la cruz, para que tú pudieras ser expiado de tus maldades, para que tú pudieras ser limpiado de tu pecado y para que tú pudieras caminar con una conciencia limpia. Entonces, querido amigo que te encuentras aquí, que has estado incurriendo en pecados, yo te aconsejo, ve a Jesús. Cada uno de nosotros, como testimonios, nosotros los hermanos, pudiéramos, si tú te acercaras a nosotros y preguntarnos, oiga, ¿y cómo le hizo? Nosotros no pudiéramos decir nada, no pudiéramos decir, hicimos este método, hicimos aquello. Todo lo hizo el de arriba. Él hace la obra redentora. Él es el que te puede limpiar, te puede salvar, te puede ayudar, no te va a hacer rico. La Biblia no dice que te promete riquezas, no te dice que te promete abundancia de alimento, no dice que te promete también a lo mejor una salud o que vivas más de 100 años, no te promete nada de eso. Lo que te promete es que vas a tener un lugar en el cielo. Y ahí la vida es eterna. Tú y yo vamos a vivir X cantidad de años, pero allá va a ser eterno. Y esa palabra significa una duración que no tiene principio ni fin. Escucha bien, la eternidad significa un tiempo que no tiene principio ni fin. Es para siempre. Imagínate contento, sin dolor, sin angustia, sin el cuerpo del pecado tentándote todo el tiempo en tu corazón. Imagínate esa paz por siempre. No más dolor, no más cansancio. Ahorita a lo mejor estás afligido por alguna situación, ya en aquel día no va a haber nada de eso. Eso es lo que te promete, una seguridad eterna, una salvación eterna, un amor eterno, una paz eterna. Eso es lo que promete. Entonces si tú tienes tantita sensatez, simplemente saca la calculadora en tu mente y calcula, ¿vale la pena arriesgar lo eterno por tus pasiones? ¿Verdad que no? Entonces es importante que nosotros consideremos estos textos, porque en el subtítulo dice son ofrendas diarias que nosotros tenemos que ofrecer. La gente se pregunta allá afuera, ¿por qué Dios no me habla? ¿Por qué todo me sale mal? ¿Por qué no escucho la voz de Dios?
la misma gente dentro de la iglesia, algunos hermanos, ¿por qué estoy siendo muy tentado? Bueno, hay tiempos que son tiempos de prueba, pero todo el tiempo no son tiempos de prueba. No todo el tiempo. De tiempo en tiempo no se sabe, se desconoce realmente cuándo es el momento en que Satanás entra a la presencia de Dios, porque así lo narra la Escritura, y dice, yo quiero a ese, yo quiero a fulano de tal. Y Satanás en todo tiempo está buscando acusarte y pide tu alma, pide tu vida para zarandearte, como lo hizo con Pedro, como lo hizo con Job. Cuando el mismo Jesús, dice la Escritura que una vez que Él se bautiza, fue guiado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. Son momentos muy particulares, pero eso no tiene que ver con que tú todo el tiempo estés pecando, con que todo el tiempo estés deseando las cosas malas, que no tengas un tiempo de respiro. Algo está faltando ahí y es a lo que queremos llegar. El propósito de esta reunión, el propósito de que nosotros busquemos a Dios, el propósito de que nosotros leamos la Biblia es que nosotros podamos ser alimentados por Dios, que Él pueda hablarnos y que nosotros podamos oír su voz. Quizás tú has de pensar que se va a oscurecer ahorita el cielo y van a empezar a llover relámpagos y una voz así con voz de trompeta va a decir Miguel. A lo mejor no se refiere a eso. Se refiere a que Él va a poner en tu corazón qué es lo bueno que debes de hacer para agradarle. Significa que tú vas a buscar la revelación en las Escrituras, y si tienes alguna duda, es que yo tengo problemas en esta situación, no sé cómo hacerle con mi hijo rebelde, él siempre se rebela, él siempre desobedece, y vas a las Escrituras y ahí dice que la vara es para la espalda del necio. Así lo dice. Encuentras la voz de Dios diciéndote, hazle así y vas a tener paz. En algunos casos, algunos van a tener que morir por su desobediencia. Porque la ley dice que si había un hijo contumaz y rebelde, tenía que ser llevado delante de los jueces y tenía que morir apedreado por su rebeldía. Y quizás en este tiempo no se maneja la ley así. Hay unos lugares ahí en el Medio Oriente en donde hay unos judíos muy ortodoxos que si tú llegas a hacer eso, sí te llegan a apedrear. Todavía existen esos lugares. Ok. La figura que nos quería enseñar el Señor con eso es muerte espiritual. Por eso tu hijo no busca a Dios. Por eso, por más que viene a la reunión, no entiende, no quiere, no se le da. Hay una muerte espiritual. Y quizás el joven que está aquí, que se esfuerza quizás en buscar a Dios, debería de preguntarse primero si ha honrado a su padre y a su madre. Ok. Es necesario que nosotros todos los días tengamos una comunión con Dios. Dice ahí en el verso 38 del libro del Éxodo, capítulo 29, esto es lo que ofrecerás sobre el altar, 2 corderos de 1 año cada día continuamente. El cordero tenía que ser de 1 año. El cordero tenía que ser sin algún defecto. El cordero tenía que ser un animal escogido, de hecho se tenía que seleccionar, pero tenía que ser ese sacrificio de parte de los sacerdotes. Aquí no dice para la expiación de pecados, pero dice que diario, de continuo, tenían que ofrecer un animal. Ok, hay una doctrina que se llama la imposición de manos aquí en la Biblia, y algunos piensan que el imponer las manos mágicamente es sanarlo, mágicamente le estás transmitiendo cosas. No, el hecho de poner las manos significaba esta palabra, identificación. El cordero, y cuando tú le imponías las manos, estabas identificándote con el cordero, y en cierta forma, en sentido figurado, él terminaba, se le transmitían tus pecados, y él tenía que ser degollado para que tú pudieras ser perdonado. Ahora, yo quiero hacer énfasis en algo. En el Antiguo Testamento se hacían sacrificios habían holocaustos, que significa todo quemado. Eso significa que todo se tenía que quemar. Habían ofrendas diarias en este caso, habían ofrendas de gratitud, habían ofrendas de libación, habían mucho tipo de ofrendas, pero con todo eso no se podía cubrir el pecado del pueblo, por eso tenían que hacerlo de continuo. Bueno, dice la Escritura, ahí en el libro de los Hebreos, en el capítulo 9, es un libro muy hermoso. Tal parece que el autor se identifica mucho con el Antiguo Testamento y pone las figuras del Antiguo Testamento en el libro de
Hebreos, si pueden voltear el ventilador, por favor, hermanos, tantito. Gracias, hermanos. En el capítulo 9, verso 26, dice de esta forma. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? 9:26 dice de esta forma. Dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Está hablando de que un cordero en el Antiguo Testamento solamente soportaba un solo sacrificio, uno solo. Entonces tenían que ir renovando el cordero, estarlo escogiendo, tenerlo seleccionado para que en el momento de ofrecer el sacrificio hubiese un cordero listo. Pero cuando viene el cordero pascual llamado Jesucristo, si no hubiera sido un cordero perfecto, entonces de continuo dice que hubiera tenido que estar padeciendo. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una sola vez, joven, una sola vez, persona de la tercera edad que estás aquí, una sola vez en el sacrificio de la cruz, y para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio, dice, el pecado. Una sola vez, un solo sacrificio. Nosotros no tenemos que estar sacrificando ovejas, ni corderos, ni nada de eso. Ya en este tiempo nosotros tenemos un cordero que ya fue sacrificado una vez y para siempre. Ok, quizás no me alcanzas a entender. Si no me alcanzas a entender, yo te voy a decir una cosa. Tú merecías el infierno, yo merecía el infierno. Pero por ese sacrificio que hizo Jesús, por amor a ti y por amor a mí, nosotros tenemos la entrada gratuita al cielo. ¿Qué pensarías tú si alguien viniese a mí, tú estás de testigo y me dice, oye, alguien te quiere regalar 10 millones de pesos? Y yo simplemente le digo, no los quiero, dáselos a otro. ¿Qué pensarías tú que estás ahí de mí? Agárralos. Eres un necio, te los están regalando. Bueno, ¿cómo se le puede llamar a esas personas a las cuales Cristo ya fue sacrificado, ya murió por ti y lo que te está dando es vida eterna y tú simplemente dices, no me importa, yo quiero seguir en mi vida pecaminosa, yo quiero seguir tomando, yo quiero seguir de infiel, es que ¿para qué nos casamos? Mejor nos juntamos y sirve que si no funciona, pues cada quien por su lado. Eso es incorrecto. ¿Qué pensarías de esa persona que está rechazando al Cordero Pascual, el cual murió? Tú no darías tu hijo por nadie, no lo darías. Por cierto, hasta cuando se te acercan a decirte que está mal tu hijo en ciertas áreas, hasta te ofendes. ¿Tú crees que vas a dar a tu hijo por alguien? No lo vas a dar. Bueno, Dios sí lo dio por ti. Más te vale que lo estés aprovechando, muchacho, que estás aquí. Porque en aquel día te van a juzgar por eso. Porque no solamente se humilló, se hizo hombre, Él siendo Dios, para tomar tu lugar en el sacrificio. Ok, había un altar de bronce y estaba el sacrificio, y los dos papeles representan a Jesús. El altar de bronce, todos los beneficios que has obtenido, y el sacrificio, todo lo que Él te está dispuesto a dar. Ahora imagínate de las personas que rechazan ese sacrificio. Cuando le dicen a los sacerdotes, 2 ofrendas diarias, ¿es mucho pedirte que ores al día? ¿Es mucho pedirte que cuando te levantes de la mañana des gracias a Dios? ¿Es mucho pedir que tú cuando te levantes en la mañana, al ver a tu familia, a tus hijos sanos, y aún sabiendo que cuántos han muerto aquí, tan solo aquí en este municipio de Chimalhuacán, el simple hecho de que no tengas COVID, ya el simple hecho de que la hayas librado, ¿es mucho pedirte que des gracias? Eso representaba el holocausto, que tú en todo tiempo estuvieras agradecido. Pero imagínense al que se levanta, ay, ¿para qué viví? ¿Para qué vivo? Y le empieza a gritar a sus hijos, le empieza a gritar a su esposa, va de mala gana al trabajo. ¿Estará ofreciendo alguna ofrenda grata al Señor? No. Ahora imagínate el que se duerme en estado de ebriedad y se levanta, lo único que se levanta, ¿para qué crees que es? Para hacer la maldad. O ya está maquinando, mañana temprano me voy a ir con los cuates, mañana temprano voy a ir por mi churro de mota y voy a fumar mota, mañana no va a estar mamá, no va a estar papá y yo voy a hacer lo que yo quiera. Imagínense lo que están ofreciendo. Dice que iba a ser por estatuto
perpetuo por las generaciones. Ahora yo te quiero preguntar una cosa, amado hermano que estás aquí, persona que está aquí que ni creyente eres, que te convendría muy bien conocer el libro santo, estudiarlo muy bien para que puedas ser hijo de Dios. Abro un paréntesis rápido, no todos son hijos de Dios, la Biblia dice que hay unos que son hijos de Dios y otros son hijos del diablo. Digo, para que no caigamos en el error de que todos somos hijos de Dios, no. Ahora, por otro lado, es bueno para usted que me está oyendo meditar. ¿Estás siendo agradecido con Dios? Independientemente si crees o no crees, independientemente si te vuelvo a ver aquí o no te volvemos a ver aquí, ¿realmente estás agradecido con Dios? ¿Realmente le has amado? ¿Realmente estás consciente que gracias a Él obtienes muchos beneficios? Hermanos, el simple hecho de que puedas caminar es un gran beneficio. Y aquí dice, si regresamos nosotros ahí al libro del Éxodo, capítulo 29, verso 38, esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día continuamente. Tenía que ser un corazón sincero, un corazón honesto. En la antigüedad se dice de algunas tribus, vamos a llamarlas así, algunas culturas que habitaron aquí en nuestro país, aquí en Texcoco, hablando de los mexicas, quizás los chichimecas ahí en Aridoamérica, los toltecas, olmecas. Ustedes que estudiaron saben de qué estoy hablando. Ellos ofrecían sacrificios y le arrancaban el corazón a las personas y se los ofrecían a sus dioses. El Señor te está diciendo que el único que quiere es tu corazón, pero no para que sea sacrificado de esa forma tan brutal. El corazón significa tus intenciones, tu forma de pensar, tu forma de actuar. Caray, hermanos, ¿qué hacen aquí? ¿Vienen a escuchar un sermón? ¿O vienen a cambiar sus vidas, a entender cuál es el camino que deben de tomar? Hermanos, estamos llenos de defectos. Si se dan cuenta, tenemos muchos errores. Y tal parece que si nosotros vemos a nuestro pecado, dice el salmista, si hubieses visto a mi iniquidad, ciertamente ya hubiera sido yo desechado. Pero es por ese sacrificio el cual tú debes de ofrecer cada día continuamente. Dice en el 39, ¿ofrecerás uno de los corderos? Si le quitamos tantitos agudos, hermanos, por favor. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Está hablando, cuando se refiere al cordero, habla meramente de un solo cordero. ¿Quién es el cordero? Cristo. Eso me enseña una cosa: ni por mucho que yo ore, no estoy diciendo que no lo vamos a hacer, ni por mucho que yo alabe, no estoy diciendo que vamos a dejar de alabar. Con todo eso, no es suficiente. Dice la Escritura, ahí si vamos nosotros al libro de Hebreos, en el capítulo 7, verso 25, para que veas todo lo que hace el Señor. No solamente dio su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario, para que tú pudieras ser salvo, sino todo el tiempo Él está a favor de los suyos. Dice ahí en el 7:25 del libro de Hebreos, está hablando del sacerdocio de Melquisedec, tipo y figura de Jesucristo. Dice de esta forma: por lo cual puede también salvar perpetuamente. ¿Alguien sabe qué significa la palabra perpetuamente? Para siempre. Algo muy duradero. Dice que puede salvar. Hermanos, que dices que salvo siempre salvo, pero te gusta andar pecando y que ya no vas a perder tu salvación, no has sido salvo. En primer lugar, el carácter del que es salvo cambia. Es una nueva criatura, tiene un nuevo nacimiento, sus ideas cambiaron. Si antes era muy pecaminoso, ya no es pecaminoso. Sí tiene deseos, tiene inclinaciones, es tentado, muchas veces puede ser seducido y atraído por su concupiscencia, pero él no desea en su corazón hacerlo. Él se siente mal. Antes yo no me sentía mal por embriagarme toda la semana, yo no me sentía mal, al contrario, quería que llegara el otro fin de semana para volverme a embriagar. Pero ahora ya no puedo hacer eso, porque hay algo ahí que brota de mi corazón, que se llama el Espíritu Santo, y me dice: no es correcto, Miguel, que hagas eso. Es otra naturaleza. Por eso aquí dice: por lo cual Él puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. A ver, ¿a través de quién podemos acercarnos a Dios? A través de ese Cordero. El mismo Jesús del cual muchas veces has renegado.
El mismo Jesús que muchas veces le has dicho, no me interesa saber de Jesús. Muchos rechazan el nombre de Jesús. Y no me hables de tu Jesús. Y apenas hace algunas semanas uno me empezó a hablar y a maldecirme. Y tú y tu Jesús, y me empezó a decir un montón de cosas. Y él no entiende que ese Jesús ni culpa tiene, porque él pagó incluso hasta por él. En la cruz del Calvario dice que solamente nos podemos acercar a Dios por él, viviendo siempre para interceder por ellos. Tú te dedicas a orar en las mañanas y en las tardes, pero ¿quién está intercediendo en todo tiempo por ti? Cristo. Ay, es que la libré del pecado. Deberías de darle gracias a Dios, porque no creo que haya sido por tu propia voluntad. Porque nosotros somos inclinados a hacer lo malo. Nosotros nos deleitamos en el placer y en los deseos carnales. Por eso cuando nos llaman la atención, a lo mejor hasta de buen modo, oye, deberías de cambiar esa actitud, deberías de cambiar esa forma de vestir, deberías de hacer esto. ¿Por qué creen que dicen que no? Porque no les interesa. ¿Por qué no lo cambian? Porque no les importa. Indirectamente están diciendo, no me interesa saber de aquel que pudiera salvarme para siempre. Y entonces es cuando nosotros deberíamos de ser sensatos, porque va a llegar un momento en donde esa oportunidad se va a ir. Porque dice en el Génesis 6 que Dios no contendería para siempre con el hombre. Y de hecho por eso se fue reducida la edad. Antes vivían 500, 600 años. Imagínate, nada más vamos a parafrasear. Imagínate Miguel siendo un borracho, un adúltero, un lujurioso, un pornógrafo. Pero no solamente va a vivir 80 años, va a vivir 500 años. ¿Qué no haría durante esos 500 años? ¿Te imaginas cuánta maldad? ¿Te imaginas cuánta? Si ahorita los ancianos, muchos se refrenan de pecar o de hacer lo malo, no porque no lo deseen. Ellos lo desean en su corazón hacer lo malo, pero simplemente dicen, ya no tengo tiempo, ya no puedo, ya me canso. Ya no, si yo fuera joven iría a tal lugar, Eso es lo que dicen o no las personas adultas que no tienen temor de Dios. Imagínate si vivieran 500 años, ¿qué no harían? Imagínate nada más. O sea, parece cosa de risa, pero por eso reduce la edad de vida. Ahora imagínate, Dios en su propósito quería que tú vivieras una vejez feliz, con tus nietecitos, con tus bisnietos, que vivieras muy alabando y sirviendo al Señor, pero por tu pecado seguramente en breve vas a morir. Y pregúntate por qué los jóvenes están muriendo y los ancianos permanecen. ¿Por qué? ¿Qué está pasando con la juventud hoy en día entonces? ¿Acaso quizás no se les habrá reducido esa longanimidad? Quizás no les han reducido esos años por su pecado, por su maldad. Dios tiene propósitos para ti, muchacho que estás aquí. Propósitos muy hermosos. Pero ¿sabes qué? Tú como te insistes en seguir rechazando la idea de Jesucristo, tú vas a ser entregado a Satanás y a una mente reprobada. Y tarde o temprano vas a morir. Y horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Es horrenda cosa. Dice ahí, perdón, por lo cual también puede salvar eternamente, perpetuamente, con mucha duración a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, ¿cómo nos convenía? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Fíjate, está describiendo el carácter de tu Dios. Está describiendo el carácter del sacerdote que de continuo rechazas. ¿Por qué? Porque en vez de sacrificar holocaustos a Dios, pasas mucho tiempo en el Facebook, pasas mucho tiempo en Netflix. No estoy hablando de esas compañías, no estoy diciendo que no estamos satanizando nada, yo nada más estoy diciendo que debería de ser tu deber en gratitud ofrecer holocaustos a Dios. Independientemente si tienes Facebook o no tienes Facebook, deberías de hacer eso. Pero imagínate, tú puedes concebir a una persona que se duerme con el teléfono y al abrir los ojos lo primero que agarra es el teléfono para ver qué mensajes le llegaron, qué notificaciones, a lo mejor cuántos me encanta le pusieron ahí en su foto muy exuberante y sensual que puso ahí, muy descarada.
¿Tú puedes imaginar a una persona así? O sea, esa persona lo que está sacrificando, si algún sacrificio está ofreciendo a alguien, se lo está ofreciendo a los demonios. Y por eso le va como le va. Y por eso no tiene paz. Y por eso no deja de pecar. Y por eso muchas veces es que no puedo, yo he querido buscar a Dios. No seas mentiroso. Se da uno cuenta cuando realmente quieres buscar a Dios en tus actitudes. Tú no puedes ganarte la salvación por ti mismo, pero en tus actitudes, porque dice el libro de Jeremías, vamos a verlo rápidamente ahí en el libro de Jeremías, en el capítulo 65, verso 24, ¿cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Bendito es el nombre del Señor. Ok. Permítame tantito. ¿No tiene 75? Es 29:3, hermanos, de Jeremías. Perdón. Vamos a leer unos versos atrás. Desde el 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendré y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Es que he buscado a Dios. Bueno, entonces, ¿por qué no hay un cambio en tu vida? ¿Por qué no le has buscado de todo tu corazón? Ahí lo dice. Por eso a veces vienes, a veces no vienes, a veces, oye, qué bueno que viniste, al próximo domingo ya no viniste, y así te la pasas, inconstante en tu vida. Dice la Escritura en el libro de Santiago que el que es inconstante, el hombre que es de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Hoy quiere buscar a Dios, hoy como no tiene deudas, hoy le va bien, gracias a Dios, pero cuando tiene deudas prefiere amar a su trabajo, al Dios Mamón, así se llama, no es una grosería, la han torcido las personas, pero así se llama en griego, Dios Mamón, el Dios de las riquezas, y es lo que has preferido tú hacer. Eres de doble ánimo. Cuando te va bien, sí te llevas bien con los hermanos. Cuando te va mal, vienes con una cara o a lo mejor ni siquiera vienes ni te presentas. Y luego te preguntas, ¿por qué no? Digo, ¿por qué Dios no te habla? ¿Por qué no le buscas de todo tu corazón? Ahora, sábete, esta carta que le escribe Jeremías se la escribe a los cautivos, los que habían sido llevados cautivos a Babilonia, habían sido esclavos, y él les dice, ok, no se preocupen. Yo hice un pacto perpetuo con ustedes y yo dije que les iba a otorgar la gloria eterna. Va a llegar el tiempo en que, porque mis pensamientos para ti, muchacho, joven que estás aquí, persona que estás aquí, hermano, los pensamientos que tiene Dios para ti, ¿de qué son? Son de paz. Y Él busca que te vaya bien. Y Él quiere que tú le ores y ofrezcas sacrificios. Simplemente llegar con el Señor, Señor, no tengo nada, pero tú lo tienes todo. ¿Puedes ayudarme? Consagración. Hermanos, vamos a ser bien honestos. Si hablamos de nuestra consagración, bueno, en el término literal dice que estás apartado para Él. Pero hermanos, ¿qué le podemos dar nosotros a Dios? ¿Podemos darle algo, hermanos? Todo lo que tocamos está sucio. Todo, más bien consagración es lo que Él quiere darnos a nosotros. Si nosotros somos apartados para Él y nos apartamos de este mundo, entonces Él nos va a dar, fuera de que Él obtenga un beneficio. ¿Quién obtiene el beneficio? Nosotros. Vamos a tener paz. Las familias van a volverse a restaurar. Tu matrimonio puede ser feliz. Hermanos, matrimonios de 10, 15 años que sigan viviendo en los mismos problemas como cuando se casaron, hermanos, ahí lo único que le están enseñando a nuestros hijos es de que mejor no te cases, mejor quédate solo,
Pero cuando un matrimonio es fundamentado en la palabra de Dios, hermanos, qué bendición. Antes han habido testimonios de siervos del Señor que testifican acerca de su vida y dicen: le doy gracias a Dios por mis padres, porque yo siempre vi que mi padre fue sabio con mi madre, siempre la trató como vaso frágil. No sé, yo creo que sí tuvieron problemas alguna vez, pero la verdad no era en todos los días, eran en ciertas situaciones, pero lo que más me daba gusto y me agradaba es de que a final de cuentas siempre terminaban juntos, perdonándose sus ofensas, se amaban, se impulsaban los unos a los otros. Y testimonio de mujeres que dicen: yo siempre vi a mamá cómo respetó a mi padre, siempre lo respetó, por eso yo respeto a mi marido. Pero hermanos, en un matrimonio en donde la mujer es la que quiere llevar el sartén por el mango y el otro ya hasta le dicen, perdón por la palabra, le dicen mandilón. Hermanos, así aprenden los niños, así aprenden los jóvenes. Y vemos que esa idea ya se torció. Bueno, cuando tú buscas a Dios de tu corazón, tú le pides perdón y empiezas a vivir una vida diferente. Y la gente puede venir y juzgarte y decirte: es que usted hizo eso, usted hizo aquello, acuérdate que el otro día yo te vi haciendo eso, y tú con la limpia conciencia te vas a parar firmes. Tienes razón, y además te quedas corto, porque no solamente hice esas cosas, además esas cosas son muy pequeñas a las que realmente he hecho. Pero ¿qué crees? Cristo ya limpió mis pecados. Por eso es importante el sacrificio. Por eso es importante, si nosotros vamos ahí, vamos al libro de Isaías, por favor. En el capítulo 53, un libro muy debatido por los judíos, un libro prohibido incluso en algunos lugares, porque prácticamente está describiendo el padecimiento de Jesús, el mismo Jesús que ellos rechazaron como el Mesías. Dice en el capítulo 53, verso 1: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos más inatractivo para que le deseemos. Hermanos, narra uno de los evangelios que cuando Jesús es presentado delante del sumo sacerdote, dice que tenía la cara cubierta, y los soldados del pretorio dice que le abofeteaban. Ok, una bofetada en el término español, de acuerdo a la Real Academia Española, o más bien como lo han torcido muchas personas, habla de una cachetada. Pero en la traducción original significa el que golpea con los nudillos, con este puño, con el puño cerrado con los nudillos. Eso significa una bofetada. Ok, los soldados, no creas que es como aquí en México, que califican los que son así como yo, lo mínimo 1.60, cosas así. No, hermanos, los soldados eran expertos en matar. Era su trabajo. Su trabajo era torturar, asesinar. Quizás ellos no eran buenos detectives, quizás no eran buenos mentirosos, pero si algo eran buenos eran en ese trabajo. Un soldado pretoriano tenía que cumplir ciertas características, al grado que si hubiese uno desde aquel tiempo aquí parado delante de nosotros, yo creo que el más alto se vería muy escuálido al lado de él. Ese era un soldado pretoriano. Habían sido ellos mismos ejercitados en una vida muy dura desde su niñez. Quizás su conciencia estaba tan dura y cauterizada que no les importaban los sentimientos de los demás. Ahora imagínate, Jesús ayunaba mucho. Su cuerpo no era un cuerpo de un soldado. Su cuerpo era quizás un medio robusto, delgado. Vuelvo a repetir, él ayunaba mucho. Quizás no tenía la fuerza de un superhombre, al menos no la de un soldado. Él era delicado. Él se dedicaba a apacentar a la grey nada más. Cuando le ponen el saco en la cara y le empiezan a dar de puñetazos, le dicen: si tú eres profeta, profetiza, ¿quién te golpeó? Hermanos,
¿Cómo creen que le habrá quedado su cara después de tantos puñetazos de esos hombres salvajes, que prácticamente habían nacido para ser hombres salvajes? ¿Cómo creen? Él fue acabado, hermanos. Estamos hablando solamente de una sola parte. Dice ahí, no hay parecer en él ni hermosura. Era hermoso, pero después dice, le veremos más inatractivo. Está describiendo cómo iba a quedar Jesús. Después en el 3, despreciado y desechado entre los hombres. Hermanos, si en ese tiempo que hizo milagros, que sanó enfermos, que expulsó demonios, aún, fíjense, liberando al endemoniado gadareno, salieron los de Gadara, y al ver que el endemoniado estaba en sus cabales, estaba razonando, estaba vestido porque estaba desnudo, dice la escritura que él estaba desnudo, que rompía su ropa. Es más, qué fuerza de haber tenido, que al que dice que le amarraban con grilletes y cadenas y él las despedazaba, quizás todo cicatrizado, quizás todo sucio, desnudo, porque ese tipo de personas tú las has visto, andan caminando desnudas por ahí, tú las has visto. A lo mejor esos drogados, pero hay otras que ni siquiera están drogados, pero ya casi quieren caminar desnudas por la calle. Del mismo modo, cuando los de Gadara ven que él estaba así, dice que sintieron temor. ¿Y qué fue lo que hicieron? Jesús, por favor, sálvanos. ¿Dijeron eso? Le rogaron que se fuera de sus contornos. Así como tú muchas veces le dices al que te ha hablado de Cristo, no quiero saber de Él. Si ya vas a empezar con tus cosas, ya mejor luego hablamos. Mira, ya viene el hermano ahí, y como el hermano va a empezar a hablar de Cristo en medio de todos, como que te paras disimuladamente y mejor te vas. Estás platicando, llega el hermano y simplemente como que ya después sacas tu celular, no estás viendo nada, nada más estás haciendo esto. Lo que te interesa es no saber de Cristo. ¿Por qué? Quizás porque en lo profundo de tu conciencia, cuando te hablan de Cristo te sientes culpable. Claro, era hermoso. Y apareció después sin hermosura por tu causa y por mi causa. Dice ahí, despreciado y desechado entre los hombres. ¿Qué sientes tú? A mí me ha pasado, a mí me pasó, que te diga la persona con la que vives o a la que amas, que te diga, me das asco. ¿Qué sientes? Se hace un nudo aquí en la garganta. Un nudote así en la garganta, me das asco. La verdad siento repulsión por ti. ¿Qué crees que sintió Cristo? ¿O que siente Cristo aún en la actualidad? Cuando tú le rechazas. Aquí dice que Él fue despreciado. Como cuando llegas a un lugar, usted no puede entrar aquí, ¿por qué? Pues simplemente aquí es para otra persona de categoría. Usted no llena las expectativas. Eso es despreciado. El que con mucho amor, mujer, tú le cocines a tu esposo y viene del trabajo y tú le dices, mi amor, te hice tus chiles rellenos que tanto te gustan, y simplemente él te diga, no quiero. ¿Qué sientes? O que te diga, ya comí. ¿Cómo que comiste? Te estamos esperando con los niños. Ya comí. Coman ustedes si quieren, yo ya comí. ¿Qué sientes? ¿Qué sientes, mujer? A ver, hay muchas mujeres aquí, o ya no hay mujeres, parece que nada más se me quedan viendo así. Hermanos, hermanas, ¿qué sienten? Se siente horrible, se siente feo. Se siente feo que tú con mucho amor, a lo mejor no tienes el dinero suficiente, pero sabes que tu hijo necesita zapatos, tiene tenis, pero le compras a lo mejor no los Nike, estoy hablando de los originales que están en arriba de 2,000 pesos, no de los clones más o menos que valen 700, 1,200. No estoy hablando de eso, estoy hablando de, él espera uno de esos y tú le compras a lo mejor unos de 400 pesos aquí del Tianguis de las Torres. No, Las Torres está acá, Tianguis de las Torres. Y que con mucho sacrificio, es más, hasta te quitases el pan de la boca. A lo mejor tenías una necesidad para tu cuerpo, mujer o varón. A lo mejor tú hasta andas casi descalzo y se los compras y después tu hijo los ve y dice, no, esos no me gustan. ¿Qué sientes? Cristo dio su vida por ti y por mí. ¿Qué sentirá cuando tú le dices, no me importa? ¿Qué sentirá? Ojo. Él siente ahorita que estás conmigo. Quizás, ok, me rechazas, está bien, pero en aquel día cuando sea tu juez, Él no va a tener ni siquiera un grado de misericordia para contigo. Simplemente te va a dar el pago justo. Rechazaste al Hijo del Cordero, está bien, ahí está tu pago.
Deseabas estar más con los hijos del diablo, eternamente vas a estar ahí ardiendo en el infierno. Y no te quejes, porque eso fue lo que tú decidiste. Porque aquí dice que él fue despreciado y desechado entre los hombres, y luego dice que era un varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Dice la Escritura que cuando viene la turba, dice que el único que sale, bueno, así lo manejan, sale un valientón ahí que al parecer 3 años y medio no le sirvió de nada en ese momento, porque se le ocurre sacar una espada. Y dice la Escritura en uno de los evangelios que le corta la oreja a Malco, que era un sirviente del sumo sacerdote. Ok, le mocha la oreja, y Jesús le dice: guarda tu espada, porque el que muere, al que mata espada, a espada morirá. Pero después de todos los demás se dice que todos huyeron. No sé, no sé si es muy lógico que ponga ese ejemplo, pero varias veces se armó la campal con el otro barrio, y de repente ya volteabas a ver a todos los demás y ya nada más estabas tú solo, pues ya nada más te enconchabas y a recibir lo que tenías que recibir. Pero ya cuando te levantabas, ya gracias a Dios te levantaste, gracias a Dios me levanté, ya llegabas bien indignado: ¿por qué se fueron? ¿Por qué me dejaron? Y cada uno sacaba su pretexto. No, es que yo también me estaba ahí, y cosas así. Bueno, se siente horrible que te dejen ahí morir solo. Apenas a un individuo me estaba platicando que llegaron unos del punto y lo agarraron ahí solo, lo agarraron, y al parecer venían más y más, y luego, ¿qué? ¿Dónde estaban los demás o qué? No, pues estaban allí en la esquina riéndose. Y después me acerqué: ¿qué pasó? ¿Por qué estaban viendo que me estaban golpeando? No, es que pensamos que estabas jugando. O sea, imagínate. No estoy diciendo que vamos a andarnos agarrando a golpes. Estoy diciendo que ese mismo sentimiento debió de haber nacido en el corazón de Cristo. ¿Qué habrá sentido Jesús cuando le dice a los más fervorosos? Mira, los dos estaban peleándose por un lugar, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Hablo de Jacobo y de Santiago. De Juan y Jacobo. Jacobo y Santiago, dijimos. De Juan y Jacobo. Y el otro, pues era el cabecilla, era Pedro. Y muy maduros los hombres, los llevan a orar, pero se duermen. Y Jesús llega y: ¿no habéis podido soportar conmigo 1 hora? 1 hora, hermanos. No los 5 minutos que oras, a veces ni son 5 minutos, a veces te paras y ni oras. Por eso es importante que tú en todo tiempo estés ofreciendo holocaustos y sacrificios para que puedas escuchar la voz de Dios. Jesús aquí se debió de haber sentido solo, muy solo. Porque Él: voy a ser crucificado y lo único que quiero es que en los últimos momentos mis hermanos estén conmigo. Es lo único que pido. Dice ahí, en el verso 5: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Ven la importancia del sacrificio? ¿Ven la importancia del cordero? ¿Conocen ustedes un tabique de esos rojos? Que son así como si fuera... Los ocupan a veces, si no tienes un gis, lo agarras para marcar algo. Bueno, de esos tabiques. Supongamos que tienes uno ahí. Y agarras una maceta, le llaman maceta está el marro, ¿no? Y la maceta creo que es más grande y más pesada. Le pegas, ¿cómo queda ese tabique? Molido. Así fue molido Jesús por ti y por mí. ¿Entienden por qué es importante el sacrificio del cordero? Él fue molido por ti y por mí. Regresemos al Éxodo. Dice en el verso 40, 29-40 de Éxodo: además, con cada cordero, 1/10 parte de un efa de flor de harina amasada con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para libación la 1/4 parte de un hin de vino. En el 41: y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. 42:
Esto será el todo quemado, dijimos que holocausto significa todo quemado, continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo. Dice la Escritura que en el desierto se estableció un tabernáculo. Contenía dentro un gran espacio que se le llamaba atrio. Pero la puerta tenía que medir 20 codos de ancho por 5 codos de alto. Un codo equivalía a 50 centímetros. El total de la puerta eran 100 codos. Y ese en un ámbito espiritual es un 100% de salvación. Escucha, ¿quién es la puerta? Dice la Escritura en el Evangelio según San Juan, vamos a verlo rápidamente. Ahorita les doy el capítulo, perdón. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermanos? Capítulo 10. Capítulo 10. Perdón, capítulo 10, verso 9. Dice de esta forma. Es el mismo Jesús como Cordero. Aquí pasa el lugar de ser puerta. Dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare, ¿será qué? Salvo. Y entrará, fíjense, vamos a analizar palabra por palabra. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Primero entra y después sale. Cuando tú conoces a Cristo, cuando tú le buscas de todo tu corazón, tú puedes entrar a través de Él y te da vida eterna. Él es el Cordero, murió en un sacrificio por ti y por mí, y tú como le amas, entonces Él entra dentro de ti, pero Él pone la figura de la puerta. Acuérdense, tenías que ofrecer tu sacrificio a la puerta del tabernáculo, y tú entras y Él te da un 100% de vida de acuerdo a las medidas de la puerta, te da un 100% de seguridad, te da un 100% de salvación. Y cuando tú sales, porque dice entras y sales por la puerta, vamos a poner la figura de aquí, imagínense, vienen a la iglesia ustedes a aprender, vienen a la iglesia porque a lo mejor en una oración le dijeron, Señor, háblanos, Señor, tengo problemas en mi matrimonio, háblanos, tengo problemas con mis hijos, háblame, tengo problemas en mi corazón, he sido lastimado, no puedo dejar el vicio, háblame, Señor. Entras, tienes vida eterna a través de Jesús, y cuando sales, eres otra persona. A eso se refiere. Una vez que Jesús entra en ti, tú ya eres una nueva criatura. Tú ya no puedes deleitarte como el cerdo. Cuando el cerdo lo lavan, dice el proverbio, dice que una vez que lo bañan y queda muy rosa o blanco, del color que sea, ¿qué es lo que hace inmediatamente cuando se suelta? Se vuelve a ir al estiércol. Ese no ha entrado por la puerta. Esa figura la pone el apóstol Pedro en el capítulo 2 de la primera carta de San Pedro, donde dice, se les ha acontecido como el proverbio que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada al cieno. Ese no ha entrado por la puerta. Por eso tú dejas de tomar una semana, pero después vuelves a caer. O sea, siendo sinceros, no sabe buena la cerveza. Está amarga, o sea, va en contra del gusto. O sea, realmente, pues a uno le gusta a lo mejor lo dulcecito, algo suave. Bueno, cuando tomas la cerveza es todo lo contrario, te apesta la boca, sabe amarga, así te la tomas, te lleva a hacer muchas maldades, te lleva a hacer muchas cosas que ofenden a Dios, pero de continuo vuelves a hacerlo. Porque tú cuando ofreces tu sacrificio necesitas hacerlo delante de Jesús. Jesús es la puerta.
Ahora, la puerta, de acuerdo a lo que dice ahí en el libro del Éxodo, capítulo, vamos a ir rápidamente en el capítulo 27. Quiero que quede claro acerca de lo que es la puerta. Dice ahí, en el verso 16, y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos. Iba a tener algunos colores, dice, de azul, púrpura, carmesí, y lino torcido, ese lino era blanco. De obra de recamador, sus columnas cuatro con sus 4 basas. Fíjense, azul. El azul representa una autoridad celestial. Por eso cuando la figura del Éxodo se refiere a la puerta, cuando Jesús dice yo soy la puerta, se está refiriendo a esa figura que ellos tenían desde la antigüedad. Era una autoridad celestial. ¿Quién es el único que tiene el poder y la gloria? Es Jesús. Pude haber marcado por cada color un texto, pero nos alargaríamos mucho, ¿no? Muchos hermanos. Les voy a dar nada más la esencia. En el color púrpura, el púrpura era lo que vestían los reyes. Eran los que vestían los que tenían solvencia económica. Y eso significa una vestimenta real, la realeza. ¿Quién es el único rey de reyes y señor de señores? Jesucristo. Por eso Él es la puerta. El lino blanco o el lino torcido representa la pureza, limpieza total y santidad. Nosotros leímos ahí en el libro de Hebreos que Él en todo fue santo. Él no tenía mancha alguna. Entonces, ¿quién es la puerta? Es Jesús. Y después en el color escarlata o carmesí significa la sangre del Cordero, pero también significa la majestad, el poderío y el señorío de Él. Es el único que puede limpiar nuestros pecados. Entonces, cuando regresemos ahí 2 capítulos más adelante, dice en el verso 42, esto será holocausto continuo, de continuo, yo tengo que acercarme. O sea, nosotros tenemos la necesidad, amados hermanos, que como hombres es necesario tener algo que nos recuerde continuamente que se necesitaba a alguien que nos reemplazara. La ira de Dios no cae sobre de mí, ¿por qué creen? Porque está Cristo dentro de mí. Y el Señor no es que vea a Miguel muy guapo, o lo vea con muchos talentos, o lo vea muy fuerte. No, el Señor, Miguel al haber creído en Cristo, Cristo entra en su corazón, Cristo mora en él, dice Apocalipsis capítulo 3, verso 16 creo que es, dice, porque yo estoy a la puerta y llamo, quien oyere mi voz y abriere la puerta, yo entraré a él. No dice entraré con él, dice entraré a él y cenaré con él y él conmigo. O sea, Jesús va a entrar en tu vida. Cuando tú le pides perdón por tus pecados, dice, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Él entra y a partir de ahí el Señor está agradado porque ahí fue derramado un sacrificio. Ese sacrificio que hizo Jesús en el Cordero trasciende todo tipo de época, de generación, de tiempos, pasado, presente y futuro, al grado que yo he sido perdonado por mis pecados pasados, por mis pecados presentes y aún por los futuros. A través de la reconciliación con Cristo es que yo hallé salvación. Entonces, pecador que te encuentras en medio de nosotros, o sea, tú puedes hallar salvación, pero necesitas creer en ese sacrificio. Entonces, Él entra y cuando ve el Padre, dice, ese es mi hijo. Gloria a Dios. Él está viendo el sacrificio, está viendo la sangre en Miguel. La sangre que fue derramada en el Cordero la está viendo en Miguel, en Ernesto, en Samuel y en todos los que terminen con él. Ahí se ve reflejado el sacrificio de Cristo y vemos ahí que por eso no te ha consumido hasta ahora. Ahora, ojo, tú que eres pecador y que sigues haciendo maldad, entonces yo soy hijo de Dios. No, Dios es bueno. Y dice la Escritura ahí en la segunda carta de San Pedro, vamos a ponerle ahí un separador mientras, ahorita regresamos, ahí en la segunda carta de San Pedro dijimos, dice en el capítulo 3, verso 9, cuando hablamos del Señor, hablamos del Curios, hablamos de Jesús. Dios
Se manifiesta como Padre, el Espíritu Santo como Espíritu Santo, valga la redundancia, y cuando hablas de Señor se está refiriendo a Jesucristo. Dice, el Señor, ¿lo tenemos ahí? No retarda su promesa. Según algunos la tienen por tardanza. Pues es que se tarda. Es que los cristianos dijeron que desde quién sabe cuándo viene el Señor y nunca ha venido. Algunos decían que en el año 2000 se iba a acabar el mundo, después que los mayas dijeron que en el 2012 y que Nostradamus quién sabe qué. Bueno, así se la pasa. Entonces ese nada más es como para el pecador. Ya ves, ni va a venir Jesús, ni existe Jesús. No creen en Jesús, no escuchan a Jesús, no pueden oír la voz de Dios porque no le conocen, no le ven. No lo sienten, es más, mucho menos. Si no le conocen, no le oyen. ¿Ustedes creen que oran? ¿Ustedes creen que realmente buscan a Dios? Que llegan. Hablaba yo con uno y él decía, me decía acerca de cómo le hacía yo para trabajar. Él trabaja en lo mismo que yo. Y le decía, pues es que, por ejemplo, sábados yo no trabajo, ni domingos no trabajo, estas fechas suspendo por reuniones. ¿Y cómo le haces para que te alcance? Dios es bueno. ¿Tú eres cristiano? Soy cristiano. Y me dice, es que yo también conocí a Dios, pero ¿cómo fue tu experiencia? Le platiqué mi experiencia y él me platicó la suya. Él estuvo en el reclusorio, aquí en el Bordo, y dice que tiene un brazalete y me está platicando de que su mujer lo dejó, que se fue, que ahorita ya se juntó, pero que todo gracias a Dios. Yo le estaba explicando algunas cosas. No, sí, tengo mi Biblia. Yo tengo mi Biblia. Yo por dentro, pues qué bueno que tienes tu Biblia. ¿La lees? No, pero yo tengo mi Biblia. Sí, Dios me ha ayudado muchas veces, sí, Dios esto, Dios el otro, pero yo nada más veía a alguien que superficialmente sabe que hay un Dios, que Él es bueno, pero no lo ha experimentado dentro de sí. Y como no lo ha experimentado, fíjense, Job decía, antes de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job era un hombre perfecto, un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Así lo dice la Biblia y Dios no miente, así era. Pero Job dice que él solamente de oídas le había oído, lo que nos hace pensar que Job sí obedecía, si era una persona que creía en el Señor, si era un hombre piadoso, ayudaba a la viuda, al huérfano. Ahí levanta su defensa contra sus 3 amigos que lo único que fueron a atormentarle más en su estado de enfermedad. Y vemos a un Job que se defiende y empieza a hablar de su integridad, que él dice, yo cuando vi descuidado, cuando desamparé al huérfano, hice un pacto con mis ojos que no vería a una mujer virgen, y empieza a hablar a su defensa, y realmente Job era así. La cuestión es que él nada más sabía de Dios, y él obedecía a Dios, y escuchaba a Dios, pero cuando dice ahora mis ojos te ven, él lo experimentó en su carne propia. Porque a pesar de que le quitaron sus hijos, a pesar de que le quitaron sus bienes, a pesar de que le cayó la sarna maligna, y soy enfático, quizás él hubiese preferido que le regresaran a sus hijos, o a lo mejor los bienes, o a lo mejor la salud, y que se llevaran a su esposa porque su esposa se amargó. Su esposa le dice, maldice a tu Dios y muérete. Entonces ya no había mucha ayuda para Dios, se supone que era su ayuda idónea, y esa ayuda idónea se convirtió en su peor enemiga. Ok, cuando él está en medio de esa situación, él pudo ver el favor de Dios en su vida, obrando en su vida, que a pesar de que estaba enfermo, a pesar de que Satanás, él no sabía que Satanás lo había pedido, ni sus amigos sabían que Satanás había tenido una plática con Dios para pedir a Job, y sus amigos lo único que hacían era hablar de él, es que estás mal así, estás enfermo porque tienes pecado. Ok, Job experimentó en carne propia el favor de Dios a través de ese padecimiento, a través de sus necesidades, a través del haber perdido todo, pero solamente su fe fue fortalecida. Él experimentó en carne propia a Dios. Por eso él dice, ahora mis ojos te ven. Ahora entiendo por qué pasó todo esto. Ahora entiendo que tú tienes propósitos para mi vida. Entonces, aquí en esta parte, muchos no les importa la venida del Señor. Pero no hemos sido fulminados, es más, vemos justos muriendo y impíos todavía con vida. Ok, aquí dice, porque es el propósito. Dice, el Señor no retarda su promesa, Él lo prometió y no la retarda, según algunos. Quizás seas tú el que está aquí, que dices que no ha venido, quizás puedo pecar y mañana arrepentirme. Algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Joven que estás aquí,
Quizás hoy estás aquí porque Dios, más bien no es quizás, Dios quiere que tú te arrepientas. Porque mañana quizás mueras. Pero hoy Él decidió en su soberana voluntad decirte, voy a prolongar un día más de vida para ver si así captas el mensaje. Para ver si así te sensibilizas y tú decides abandonar tu pecado. Por eso es importante el sacrificio del Cordero. Hermanos, yo no sé cuántos años voy a vivir. Y es bueno para mí, no como el canto, esa canción que dicen que vivir un día a la vez, quizás tiene cierto sentido, pero es importante para mí cada mañana, cada tarde y cada noche estar orando de continuo a Dios, recordando que Él tuvo que tomar mi lugar en la cruz del Calvario y eso me va a llevar a tener gratitud. Y entonces cuando yo esté tentado a hacer lo malo, como estoy orando por la mañana, estoy orando por la tarde y estoy orando por la noche, hermanos, ¿ustedes creen que voy a caer en la tentación? No. ¿Por qué? Porque hay un continuo elevar holocaustos a Dios. El pagano no hace eso. Tú, perverso que estás aquí, no haces eso. Por eso, nada más escucha aquí la sentencia. El Señor no retarda su promesa y el día en que venga te va a juzgar. Pero si tú decides hoy entregar tu vida a Él y empiezas a ofrecer esos holocaustos a Dios, vas a tener vida. Porque dice ahí en San Juan, que estamos a punto de terminar, hermanos. San Juan, ¿qué capítulo dijimos, hermanos? A ver si recuerdan. Capítulo 10. Ok. Qué bueno, porque a mí ya se me olvidó. Dice aquí, yo soy la puerta, verso 9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Ahí está la declaración. Vamos rápidamente nosotros al primer libro de Samuel. En el capítulo 28, verso 6. Y consultó Saúl, ¿estamos ahí? Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió. Ya no. Desobedeció. Le dieron una indicación para que mataran a Amalek. Amalek significa guerra, pleito. Amalek significa tus pecados. Y él debió de haber acabado con todos, no acabó. Así como tú no has acabado con muchos pecados. Por eso de continuo eres tentado en esas áreas, porque no los has acabado. Estás teniendo una actitud como Saúl, los estás alimentando. Los alimentan. Después de que Saúl debió de haber eliminado, porque era un mandamiento de Dios, y raere de toda la tierra, toda la casa de Amalek y a todos sus descendientes, le ordena a Saúl y le dice, ve y mata a todos, no tengas piedad ni de niños, ni de ancianos, ni de mujeres, ni de jóvenes, todos sus animales vas a matar, todo vas a destruir, pero él perdona a lo mejor del ganado, y quizás los soldados, en vez de estar matando a los amalecitas, estaban escogiendo en lo mejor del ganado, estaban ocupados más por el ganado, y todavía le salvan la vida al rey. Y Samuel saca la espada y dice, entra Agar, el rey de Amalek, y dice, ciertamente ya ha pasado la amargura de la vida. En pocas palabras dice, yo creo que ya no hay problema, ya me perdonaron la vida. Dice la escritura que Samuel lo parte en pedacitos, como deberías de hacer tú con tu pecado. ¿Por qué? Porque como no lo hizo Saúl, más adelante, años después, en el tiempo que David reinaba, vinieron los amalecitas con más fuerza y se llevaron cautivos a sus mujeres, a sus niños, incluyendo a las mujeres de David, al grado que David dijo, voy a morir apedreado, porque prácticamente se habían llevado a las mujeres de todos. Se levantó con más fuerza. En tu pecado, si tú no lo destruyes hoy, si tú no diario lo tienes que matar, Lutero decía, yo pensé que cuando fui bautizado el hombre viejo moriría ahogado, pero me di cuenta que el perverso sabe nadar muy bien, así que todos los días lo mato, todos los días, dale una escapada, date un permisito,
A lo mejor ya no ves mucho las novelas de amor, ok, pero ese día te deleitaste con dos, ok, no pasó nada, según tú, y va pasando los días, se te vuelve a antojar ver otra, ya no viste dos, ahora viste cuatro, y cuando te das cuenta ese pecado te va a absorber y te va a comer, te va a destruir, porque siempre va a levantarse con más fuerza. Ok, como hizo eso, dice aquí, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió. Ahora, en el Éxodo, rápidamente lo cito, Éxodo 29, verso 42, dice: esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo delante de Jesús, una ofrenda a Jesús, no olvidando que Él es el Cordero que dio su vida por mí, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros ahí. Es que no me habla Dios, no estás haciendo esto. Es que no entiendo la voluntad de Dios, ¿cómo la vas a entender si ni siquiera le conoces? Dice ahí el Salmo 25 rápidamente. Libro de los Salmos, capítulo 25, verso 14, dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos les hará conocer su pacto. Por eso la gente dice que busca a Dios allá afuera, pero la busca arrodillándose a un muñeco, la busca haciendo otro tipo de cosas, la busca yéndose de rodillas hasta quién sabe dónde. Hay alguna secta por ahí que te venden la astillita de la cruz de Jesús, que te venden una botellita de agua sacada del río del Jordán donde se bautizó Jesús, y buscan a Dios a su manera. Pero aquí dice que la única forma en que tú puedes entender cuál es el pacto de Dios es teniendo una comunión íntima con Él. Ahora pregúntate, ¿por qué no te habla Dios? Obviamente no tienes una comunión íntima, además ni siquiera has de ser hijo. Empieza por lo primordial, reconociendo que Él es el Cordero, que Él murió sacrificado por ti, que su sangre fue derramada en la cruz para expiar tus pecados, y entonces sigue la fe, cree, confía en Él, y entonces empieza a tener una comunión íntima con Dios. Yo les quiero preguntar una cosa: ¿por qué a Saúl ya no lo escuchaba Dios? Era desobediente, le perdonó la vida a su pecado, era soberbio, no se dejaba enseñar, era una persona totalmente contraria al carácter de David. Muy contrario. Por eso cuando lo desechan dice, porque Dios, cuando dice Samuel, dice: Dios ya te ha desechado y Él ha encontrado un varón conforme a su corazón. Tú ya no me sirves, ya no. ¿Por qué? Porque no tuviste la sensibilidad de ser obediente. ¿Ok? ¿Quieres ser obediente? ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Sé obediente, perdón. Así es. Un texto más. Juan 10, 27, 28. Dice de esta forma: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Él conoce si eres oveja. Hermano, si estás pasando por ciertos tiempos de prueba, échale ganas. Él sabe. Él conoce que tú eres oveja. Y dice ahí: y yo les doy vida eterna. Hermanos, no quiero imaginar si a las personas que le obedecen oyen su voz, tienen una comunión con Él. Gente como Saúl, que se da permisos, que en vez de sacrificar oraciones a Dios, no sé, prefiere irse con su amante, prefiere hacer cosas que no convienen, seduciendo a los hombres quizás. Dice la Escritura, escribe Pablo a Timoteo y le dice: porque la que se entrega a los placeres de esta vida viviendo está muerta. Quizás estás muerto. Ellos ya no los escucha Dios. El ciego de nacimiento, Él lo declara. Dice: yo sé que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, a ese oye. Yo no sé si ese hombre era pecador o no. Lo que sé es que antes yo estaba ciego y ahora veo. Entonces, ¿cuál debe de ser su actitud? Aquí dice: mis ovejas oyen mi voz.
Es que yo no escucho su voz audible. No, te estás equivocando. Lee la palabra de Dios. Esa es la revelación escrita. Que viene el profeta, no, es que el Señor me dijo que va a venir tal día, tal fecha. No. Tú vas a la revelación escrita porque esa es la palabra de Dios. Es que tengo problemas con el alcohol, con la lujuria. Ve a la palabra de Dios. Reconoce en tu corazón que has pecado y dice su palabra en el libro de Romanos, porque todo aquel que invocara el nombre del Señor, ese va a ser salvo. Y aquí dice que solamente sus ovejas oyen su voz. Vienes, no vienes, te conduces de una forma incorrecta y la gente nada más te ve y dice, híjole, quién sabe si ese sea una oveja, porque si oyera su voz, haría lo que su padre le dice que haga. Ok, yo no tengo la salvación, ¿qué hago? Ve a Jesús. Él ya fue sacrificado hace 2000 años por ti, por mí. Lo único que tienes que decir, Señor, aquí estoy. No conozco teología, no conozco Biblia, yo no conozco, es más, ni siquiera sé que cómo se dice Jesús en hebreo. No, es más, apenas me enteré que tú eres Jesús, que tú puedes salvarme. Yo no sé muchas cosas, Señor, pero yo sé que puedes salvarme. Eso es suficiente. Con ese reconocimiento tú te estás identificando con el Cordero y Él se está identificando contigo. Y Él dice, ok, yo sé que no sabes. Qué bueno que tienes la humildad de venir a mí. Muchas veces recurriste al alcohol, al psicólogo, al psiquiatra, recurriste a papá, a mamá, al maestro, al anciano, muchas veces a buscar el consejo. Erraste el camino. Qué bueno que hoy estás reconociendo que yo soy el único maestro que te puede enseñar. Y de continuo ofrecer esos sacrificios para poder llevar una vida santa. Hermanos, aquí muchos de ustedes y muchos de los que ya no están tenían un cargo. ¿Por qué lo abandonaron? No lo sé. ¿Cuál fue el motivo? Tampoco lo entiendo y no soy juez para juzgar. Pero Él ya murió por ti en la cruz del Calvario. Y además, por muy bien que haga su trabajo, no sirve de nada porque Él es el sacrificio. Tú no eres el sacrificio. Él fue el sacrificio. Y deberías de preguntarte y a lo mejor echar un vistazo a tu pasado y preguntarte por qué antes yo buscaba a Dios con todo mi corazón y hoy no puedo. No has elevado holocaustos diarios. No has ofrecido holocaustos diarios. Te deleitas más en el internet, en los programas. Te dijeron a lo mejor que creciste mucho y que estás muy guapo y a lo mejor ya tu inclinación son las muchachas. Has cerrado el camino. Dice la Escritura, y me buscaréis y me hallaréis. Si tú hoy decides en tu corazón, Señor, yo no puedo. Yo he caminado y he buscado las soluciones por todos lados, pero no la he encontrado. Mi amor por ti se ha apagado. Necesito ser honesto y decir, Señor, ya no te amo. Cuando me convertiste lloré, te amaba mucho, pero ya no te amo. Ayúdame a amarte. Y Él va a venir a ti, porque Él lo dice en su palabra. Y vendré a Él y haré morada con Él y Él conmigo. ¿Por qué no nos ponemos de pie, hermanos? Vamos a darle fin a esto.
a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Qué seguridad, hermanos, qué seguridad había en el corazón de David, que a pesar de ser un hombre pecador, la radiografía perfecta del pecador, cometió muchos pecados, pero él tenía una confianza dentro de sí. Yo le amo y yo oraré y yo sé que Él me va a salvar. Y dice que tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Si lo hizo con David, también con nosotros lo puede hacer. He decidido seguir al Cordero de Dios por los caminos donde Él anda. Quiero pisar sobre un monte alto, levantar mi voz. Al final del camino quiero llegar. He decidido seguir al Cordero de Dios por los caminos donde Él anda. Quiero pisar sobre un monte alto, levantar mi voz. Al final del camino quiero llegar. Oh Jehová, mírame, pues yo en ti he confiado. Eres mi vida, eres mi fuerza, eres todo para mí, Jesús. Oh Jehová, mírame, pues yo en ti he confiado. Amén. Eres mi vida, eres mi fuerza, eres todo para mí, Jesús. He decidido seguir al Cordero de Dios por los caminos donde Él anda. Quiero pisar sobre un monte alto, levantar mi voz. Al final del camino quiero llegar. Amén, Señor. Oh Jehová, líbrame, pues yo en ti he confiado. Eres mi vida, eres mi fuerza, eres todo para mí, Jesús. Ayúdanos, Señor. Oh Jehová, líbrame, pues yo en ti he confiado. Eres mi vida, eres mi fuerza, eres todo para mí, Jesús.
Jehová, líbrame, pues yo en ti he confiado. Eres mi vida, eres mi vida, eres mi fuerza, eres mi fuerza, eres todo para mí, Jesús. Eres todo, Señor, eres todo para mí, Jesús. Eres todo para mí, Jesús. A Él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Palabras de David, hermanos. Puedes hallar perdón en Jesús. Puedes hallar salvación. La puerta es Jesús. Lo único que tienes que hacer es en tu corazón pedirle perdón por cada una de las ofensas que has cometido contra Él. Pedirle perdón hasta por las cosas más insignificantes. Claro, es correcto. Él puede hacerlo. A partir de ahí tú trabajarás y vivirás y servirás con una conciencia limpia. No habrá más quien te acuse, porque ese es el poder de la sangre de Cristo. Y podrán decir: tú eres el borracho, tú eres la adúltera, tú eres el mentiroso, tú eres el que robaba, y tú podrás decirle: lo sé, pero Cristo me dio una nueva vida. Ese es el propósito de la regeneración y del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. No lo desprecies, porque ya en aquel tiempo hubo algunos que lo despreciaron. Tristemente ya no pudieron ser levantados, porque ellos vieron más sus acciones, vieron su culpabilidad, pero no fueron aquel que puede curar esa culpabilidad, como Judas. Judas se dio cuenta que había pecado contra sangre inocente, pero él no vio a Dios como su Salvador, a Jesús como su Salvador. Dice aquí el salmista: si en mi corazón hubiera yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si yo mirara todos mis pecados y me encerrara en mi mente en ellos, ciertamente yo terminaría con mucha culpabilidad en la mente y no buscaría a Dios. Pero yo dejé de ver esa culpabilidad, ese pecado, y lo que hice fue a ver a aquel que puede perdonar. Ese es Cristo Jesús. Oremos, hermanos. Inclinemos nuestro rostro. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por el sacrificio tuyo, Señor. Porque hoy nos recuerdas, Señor, que en aquel tiempo, por estatuto perpetuo, por generaciones, tú dijiste que se tendrían que ofrecer sacrificios diarios, ofrendas diarias. Padre, en ese tiempo esas ofrendas es mi oración, mi comunión contigo, mi alabanza. Padre, pero es importante y es hermosa cuando nace de un corazón sincero. Padre, recibe nuestro holocausto, Señor. Recibe nuestra alabanza. Padre, recibe nuestros corazones llenos de fallas, de faltas, Señor. Y confiamos en que tú lo vas a restaurar y lo vas a sanar. Has sanado a través de generaciones, Señor. Tenemos 10 leprosos en las Escrituras que, aun a pesar de que 9 fueron ingratos y no te dieron gracias, aun con todo eso tú los sanaste, Señor. Padre, ¿y qué decir de aquel samaritano, Señor, leproso, que fue el único que te dio gracias, Señor? El hecho de poder volver a una vida, Señor, normal, eso ha de haber sido de gran bendición para él, Señor. Padre, eso puedes hacer con cada uno de nosotros, Señor. Con cada uno de aquellos, Señor, que aún no ha sido salvo, Señor, pero que tú quieres salvarlo, porque tú tienes pensamientos de paz para con los hombres, porque tus pensamientos son llevarnos a la gloria eterna. Padre, concédele el privilegio, si hubiese alguno aquí, Señor, que no se ha arrepentido y que no ha hecho la voluntad de Dios, Señor, concédele la gracia, Señor, de que a partir de hoy pueda salir diferente de este lugar. Padre, te damos gracias por las familias que hoy se presentaron, te damos gracias por mis hermanos, te damos gracias por tu palabra en el nombre de Jesús, Señor.
Amén.